Buenas tardes, señoritos. Buenas tardes, jóvenes. Iniciaremos la clase. ¿Escucha el audio correctamente? Buenas tardes, sí, que sí se escucha. Gracias. Bien, entonces, ayer quedamos en el cálculo de esas dos tensiones del suelo que necesitamos tanto en el punto A y en el punto C. Entonces, si ustedes me ayudan, ¿cuánto es la tensión en el punto A y en el punto C? Ya lo calcularon en su práctica, ¿verdad? La práctica en aula número 1. En A, 42.7 kilonewtons metro cuadrado. Bien, gracias. Y en C, 31.15. ¿Eso les salió a todos? Disculpen. A mí me salió igual, ingeniero. Y me salió lo mismo. Ya, bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a registrar acá esos valores. Recuerden que estos ya son últimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están calculados con las cargas últimas. 42,70 kilonewtons metro cuadrado. Y en Q sub C me decían 31, ¿verdad? 31,15 Sí, ingeniero. kilonewtons metro cuadrado. Entonces ya tenemos eso. Bien, recordemos que estamos dividiendo en fajas o en franjas, como quieran llamarlo, tanto verticales como horizontales, ¿no? Fajas verticales, fajas horizontales. Cada una de ellas nos van a dar los aceros en ese sentido. Yo tengo una faja vertical, ese acero va a ser acero vertical. Yo tengo faja horizontal, ese acero va a ser acero horizontal. Y de acuerdo al diagrama de momentos, vamos a tener acero superior y acero inferior, ¿no? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Ya tenemos esta faja, ¿verdad? En esta faja vamos a hacer un corte, una sección acá, que va a pasar por el centro de las columnas. En esa sección yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener un espesor H mi fundación. También voy a tener, vean que en el punto A, que es el vértice, en el punto A vamos a tener una tensión mayor con respecto al punto C, ¿no? Entonces en el punto A me dice que yo voy a cambiar acá el color. Estoy tratando de dibujar lo más representativo posible, ¿no? Para que puedan estudiar de esa manera. Entonces tengo un diagrama de tensiones de esta forma, ¿no? Acá tengo Q sub A. Acá tengo Q sub C. Acá voy a tener una carga de la primera columna. Por favor, ese audio. Apáguelo, por favor. Acá voy a tener otro. Y en el centro voy a tener otro, ¿no? Vamos a imaginar que es acá el centro, no estoy seguro que sea el centro geométrico exacto. Entonces tenemos las cargas. Recordemos estas cargas. Si recordamos en la primera parte, tenemos columna 1, 2 y 3. 400, 520, 460. 400. Y lo voy a colocar acá. 400, 520, 460. Todos en
kilonewtons. Ese sería nuestro sistema, ¿verdad? Ahora la pregunta va para ustedes. Ayer les he insistido mucho con esto de estructuras, ¿verdad? De análisis estructural. Ahora vamos a seguir insistiendo, jóvenes. La pregunta es, ¿ese sistema está en equilibrio? Jóvenes, ¿o quieren otra vez que les haga hacer el trabajo a ustedes? ¿Ese sistema está en equilibrio? ¿Saben cuándo un sistema está en equilibrio, verdad? Creo que quieren hacer el trabajito ustedes. Yo les voy a dejar a ustedes nuevamente con otra práctica si no quieren trabajar conmigo. Ese sistema está en equilibrio mientras yo lo dibujo bonito. No, Inge. ¿Por qué no Faltarían está? las reacciones. ¿Qué me faltaría? ¿Dónde me faltarían las reacciones? Alguien me dijo, me faltarían las reacciones, creo, ¿verdad? Falta hallar, ingeniero, las reacciones. Falta ya las secciones, dice la compañera. A ver. Se los he dibujado bien bonito para que se entienda. Ahí la losa está representada por esa sección en negro. Las cargas de la columna están ahí puntuales, como son normales a la losa. Las tres cargas. Las tensiones del suelo están por debajo, una mayor a la otra. La pregunta es, ¿ese sistema está en equilibrio? Y me dicen que faltan ya las reacciones. Yo les pregunto, ¿qué reacciones? ¿Dónde están las reacciones, señorita acá? ¿En qué puntos puedo encontrar esas reacciones? Recordemos que este valor es igual a 42,70. Y esto es igual a 31,75. Señores, ya tenemos que aprender a ubicarnos en el mundo de la ingeniería. ¿Este sistema está en equilibrio? Era mi pregunta. Y me han venido con reacciones aquí, ¿no? Por si no se recuerdan, jóvenes, todo lo que hemos avanzado hasta el momento, me parece que no han agarrado nada. Estas cargas que vienen de la columna hacia cualquier fundación, en este caso estamos analizando una losa. Cuando veíamos zapatas aisladas, eran solamente una carga. Cuando son losas de fundación, en este caso tenemos tres cargas. Están llegando desde la columna hacia la losa. Una losa que ya hemos determinado su altura, ¿no? Tiene 75 centímetros de altura. Y la pregunta es la siguiente. ¿Acaso estas de acá, estas tensiones, no eran la reacción del suelo hacia la losa? Jóvenes, se les está yendo la materia, jóvenes. Estoy ahorita capaz de lanzarlos a toditos de canto. Estas tensiones que estoy dibujando acá son las reacciones del suelo ante estas cargas. Cuando teníamos en zapatas hacíamos lo mismo, ¿recuerdan? Una carguita puntual abajo y abajo teníamos tensiones. Cuando eran las zapatas simplemente cargadas con fuerza axial, las tensiones eran constantes, la reacción era constante. Cuando eran cargadas en un solo
momento en un solo eje eran de este tipo, ¿verdad? Variaban en uno de los ejes, en el otro no. Y cuando teníamos en los dos, ya los 4 puntos cambiaban. Esta es la reacción del suelo hacia las cargas de la columna. Acción, reacción. Esta es la acción, esta es la reacción. Precisamente esto es lo que evaluábamos, ¿recuerdan? Cuando hemos hecho esto, no sé entonces de cómo han agarrado esta idea. Pues, si no agarramos esa idea, no vamos a entender esto, que esa tensión admisible en servicio no debe superar la admisible del suelo, ¿verdad? Ya jóvenes, que quede claro eso. No sé, la verdad están perdidos en las nubes ustedes. Al ser estas las reacciones y estas las que actúan, cargas actuantes y reacciones, mi pregunta es, ¿este sistema está en equilibrio? Buenos días, ingeniero. No está en equilibrio. Se nota ya en la gráfica que según lo que yo puedo ver es que esto se va a volcar. Se va a volcar. ¿En qué sentido va a volcarse? ¿Dónde se va a volcar? Sí, porque mire, el 400, por ejemplo, la carga menor en el punto A es 400 y en el otro punto, en el punto C, está la carga menor y es una carga mayor, es 460, entonces ahí debería ser mayor. Esto tendría que ser una gráfica como triángulo más o menos, pero por un lado más pequeño y por el otro más grande, que sería el punto C. Entonces, según yo, no está en equilibrio. Bien. En cierta medida, no está en equilibrio, pero básicamente no tiene que ver con el tema de la ubicación de las cargas. ¿Ya? El equilibrio, ustedes saben muy bien, que se da cuando la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a ¿cuánto? A cero, ingeniero. Ahora la pregunta es, la sumatoria de las fuerzas, porque aquí solamente tenemos fuerzas verticales, ¿verdad? Unas que bajan, unas que suben. La pregunta es, ¿la sumatoria de las fuerzas es igual a 0? Un cálculo rápido, ¿es igual a 0? No, ingeniero. No, Inge. ¿Cuánto sale? 188.8. ¿En qué sentido? En el sentido negativo. Negativo, ¿qué quiere decir? ¿Que las columnas tienen mayor carga? Sí, ingeniero. Bien, analicemos eso. Para los que no saben lo que están haciendo sus compañeros, ¿no? Bueno, no sé si está la respuesta correcta, pero vamos a analizar ahorita. Acá yo tengo ¿cuánto? 400 más 520 más 460, que me está llegando hacia abajo, ¿verdad? ¿Me lo suman eso? Acá yo tengo de la que está yendo hacia arriba, la base que sería, esto era 8, me parece, no recuerdo cuánto era, déjenme ir a la gráfica. 8,5 sería, ¿no? En total desde acá hasta acá. Ahí sería 8.5 por 31.75 más 8.5 dividido entre 2, medio de la altura por la base, que va a ser 42
7 menos 31,75. ¿Cuánto le sale esto? Y esto. Esto yo lo voy a hacer por ustedes. 0, 8, 9, 13. 1380. ¿Y acá cuánto tenemos? ¿Me ayudan con la operación, por favor? 316,41. Nos olvidamos, multiplicar por el ancho de banda. A todo esto, perdón, nos hemos olvidado, porque ahorita esto está en kilonewtons metro cuadrado, ¿verdad? Y esto está simplemente en kilonewtons. Entonces, para que sea en kilonewton metro cuadrado, tenemos que multiplicar por el ancho de banda. Y nuestro ancho de banda es, esto será la mitad 3.5 más 0.5, 3.75, ¿verdad? Entonces, a todo esto hay que multiplicar por 3.75, que es el ancho de banda. ¿Cuánto sale eso ahora? $1,187.18. 1187.18. Ahora, esto está en kilonewtons y esto ahora sí está en kilonewtons, ¿verdad? Ahora la pregunta es, si yo tengo, acá va a estar en este sentido, 1380 que actúa sobre toda la losa, bueno, en esta faja, y 1187 que actúa en el otro sentido, ¿este sistema está en equilibrio? No, Inge. No, ¿verdad? Porque existe una diferencia. Entonces, pasa esto en losas de fundación. ¿Por qué pasa esto? Debido a que las columnas tienen diferentes tipos de carga, como lo decía el compañero, ¿verdad? Si acá tiene 460, acá tiene 520, acá 400, en teoría el diagrama no tendría que ser así, ¿verdad? Pero en losa de fundación, al estar trabajando como una losa maciza todo esto trabaja como una losa maciza, ¿no? Entonces tenemos que hacer el trabajito de poner todo esto en equilibrio, ¿ya? Tiene que estar en equilibrio. No podemos hacer el análisis acá directo. No es igual que el caso de una losa de entrepiso. Ya les decía, ¿verdad? Que en el que tenían la carga Q y hallaban las reacciones, con esas reacciones hallaban el diagrama de momentos, ¿no? Lógicamente, al hallar las reacciones, las que bajan con las que suben van a ser iguales. ¿Por qué? Porque han partido de las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Han partido de las ecuaciones de equilibrio, se han ayudado con las ecuaciones de resistencia de materiales para a la hora de hacer una estructura hiperestática cuando son, como en este caso, hiperestáticas. Entonces, ayudándonos de ese equilibrio y de la resistencia de materiales, al partir de que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, lógicamente que me va a dar, ¿no? Es más sencillo hacer esto, pero acá ya no. Ya, acá ya no. Se da esto porque precisamente tenemos a nuestra losa que actúa como un elemento macizo y al tener diferentes cargas en las columnas, si se fijan ustedes, son una variedad de cargas, desde tenemos 400 hasta miles, no se acuerdo, ¿no? Entonces, al tener esas cargas tan diferentes entre sí, va a pasar de que el equilibrio no se va a dar. Yo únicamente voy a poder hacer diagrama de momentos cuando yo tenga el equilibrio. Ahorita, si acá empiezo a hacer diagrama de momentos, señores, no voy a poder encontrar el equilibrio, ¿no?
Vale decir que no me va a cesar. Ustedes saben, una verificación para el diagrama de momentos es que cese, ¿verdad? En alguna ocasión tiene que llegar a 0 cuando es apoyo en el momento. Y cuando es en volado, bueno, en volado también llega a 0. Cuando es en apoyo intermedio, cuando es un apoyo intermedio tiene que tener un momento. Entonces no se va a cumplir eso. No se va a cumplir. No vamos a poder cesar ese diagrama de momentos. Entonces, primeramente tendré que hacer el trabajito de encontrar el equilibrio en este sistema. En tal sentido, se hace el siguiente procedimiento, que también lo describe la bibliografía, ¿no? Si ustedes gustan entender de mejor forma esto, está en el libro de Barajadas, este procedimiento que se usa para hacer el equilibrio. Estamos en un sistema que no está en equilibrio. Para yo poder encontrar el diagrama de momentos, lógicamente, al yo hacer este artificio que voy a hacer a continuación, no estoy encontrando los resultados exactos, pero me estoy aproximando mucho al resultado exacto. Ustedes saben que la ingeniería trata de eso, de simplificar muchos cálculos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una carga trapezoidal, ¿no? Una carga trapezoidal. Entonces, para simplificarlo, primeramente lo vamos a volver esa carga trapezoidal a una carga lineal, ¿vale? Es una carga constante. El siguiente paso va a ser, teniendo ya la carga constante, encontrar la diferencia entre la carga que viene del sistema de columnas y la carga que viene del sistema de la reacción. Y al encontrar esos, encontramos un factor que me va a ayudar a modificar las cargas en las columnas y además modificamos las cargas en las reacciones. ¿Ya? Entonces, en esa modificación ya tendría que estar todo en un equilibrio. Entonces, voy a partir de esto que es un sistema que no está en equilibrio. Vámonos con el siguiente paso. Entonces, al yo tener eso, el procedimiento es el siguiente, jóvenes. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el promedio. Lo que les decía de la carga que tenemos actualmente. ¿Dónde está mi mouse? Acá está. Con una carga que es trapezoidal, vamos a hacer de que esta carga, a modo de simplificar, la volvamos una carga distribuida, uniforme, para que se nos simplifique los cálculos, ¿no? Que lógicamente se pueden hacer de esa forma, pero para simplificar los cálculos, este método nos da la opción de que nosotros la volvamos lineal. Entonces, ¿cómo yo encuentro esa carga lineal? Vale decir, tengo que encontrar una carga Q que le vamos a llamar Q promedio. No va a ser otra cosa como su nombre lo dice, ¿verdad? Encontrando un promedio entre esta y esta, ¿no? Podríamos hacerlo por relación de triángulos o por cualquier otro método, pero esta carga nos va a dar básicamente sacando el promedio de ambas cargas, ¿no? En palabras simples, lo podríamos hacer por regla de 3, por cualquier forma que ustedes quieran encontrar esta carga que represente a toda esta otra carga que está de azul. Entonces, lo podemos hacer por cualquiera. Lo vamos a hacer ahora por el método de los promedios, ¿no? Entonces, el siguiente procedimiento que vamos a hacer es calcular precisamente ese promedio, ¿no? Entonces, vamos con eso. Q-prom lo vamos a llamar. Lógicamente, ustedes son capísimos para hallar el promedio. No es nada más que sumar y dividir entre 2. 42, 7, 31, 75. 42, 7. 31. Ya se me fue de la memoria. 31, 75. ¿Cuántos sales, jóvenes? 37.22. 37, 22. Seguramente acá tenemos un valor más, ¿verdad? 5, ingeniero, 5. 5. Voy a tratar de usar
algo más de decimales. ¿Por qué? Porque a la hora de sacar promedios y sumar, dividir, vamos a hacerlo a continuación, se nos van perdiendo decimales, y al perder decimales voy a un poco agrandar, digamos, ese cierre que se tiene que producir en cuanto al equilibrio, ¿no? Luego me van a entender a la hora de que concluyamos este equilibrio primeramente, ¿no? Esto estamos hablando de kilonewtons metro cuadrado, no nos olvidemos. Bien, entonces, primeramente encontramos ese promedio. Lo siguiente es que tenemos que encontrar la reacción total, que básicamente es hacer lo que hicimos acá, ¿no? Toda esta carga distribuida que era trapezoidal, lo volvimos en una carga puntual, que básicamente es la reacción, ¿no? Entonces, de esa misma forma vamos a hallar esa carga, que no va a ser otra cosa así. Si no me equivoco, QC creo que era 31.15, no 31.75. Gracias, a ver, déjenme. Sí, ingeniero. Sí. Gracias. Si no, nunca nos Sale va a llegar. 36.93. Ya. Denme un segundo para modificar yo ese valor ahí. $31.15. Entonces acá era con 31.15 también, ¿no? Pero ya de todas maneras no iba a cesar siempre. Entonces lo dejamos ahí esto. Nos vamos a corregir directamente acá. 31.15. Bien. ¿Cuánto me dijo, señorita? Disculpe. 36.93 kilonewtons por metro cuadrado. 36. 93. Gracias. 93, ingeniero. No, 43. Mm, 93, Inge. ahora sí. Creo que tiene una acople o algo ahí la señorita que nos complica. ¿Una decimal más o no hay más? Redondeado. 92.5 es, Inge. Está redondeado. 92.5. Gracias. Bien. Entonces, ya tenemos el promedio. Ya lo hemos convertido básicamente en una carga distribuida. Ahora tenemos que encontrar esa reacción. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Al ser simplemente una carga distribuida, se nos facilita más, ¿no? Al encontrar la reacción. La reacción, le vamos a colocar acá, reacción total del suelo. Me refiero a que esta es una reacción en carga distribuida, lo voy a volver una reacción en carga puntual. No va a ser otra cosa que los 36,925 que tenemos, multiplicar por la longitud, es lo que hacíamos acá, y por el ancho, ¿verdad? Entonces la longitud es 8,816,5, el ancho 375, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. La longitud 16,50 por el ancho de banda o el ancho de franja 3,75. ¿Cuánto le sale eso? Básicamente, 2.284.734. en este caso estamos hablando ahora de kilonewtons, ¿no? Porque metro con metro se va a ir con metro cuadrado.
Me quedan kilonewtons. Lo que les decía, básicamente lo que estamos haciendo es hacer lo mismo, pero en este caso con la carga que está en rojo, ¿verdad? Estamos hallando esta misma carga. Esa fuerza puntual que actúa en este sentido va a ser precisamente esos 2.284 kilómetros, ¿no? Claro, si la operación está correcta. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es encontrar una carga promedio. ¿Qué quiere decir? Que yo, como sé que por arriba viene una carga diferente que la que viene por abajo, voy a encontrar un promedio entre los dos, ¿no? Y ese promedio le vamos a denominar carga promedio. Bueno, la bibliografía lo llama así, carga promedio. Y sale de hacer precisamente la suma de las dos, tanto de la que va hacia arriba como las que vienen hacia abajo, vamos a dividir entre dos, por eso se llama promedio, ¿verdad? La que sube hacia arriba es de 2.284,734 y la que va abajo es de 1.000. Denme un segundito, ¿dónde está? Recording in progress.
Bien, seguiremos. Entonces les decía, ya habíamos encontrado la suma de todas las cargas y la teníamos acá, ¿verdad? 1380. 1380. Dividido entre 2. ¿Cuánto les sale a esos jóvenes? 1832.36. 1832. 36.7. kilonewtons. Hemos encontrado un promedio entre las dos. Ahora, vamos a modificar. Lógicamente, como no está en equilibrio, porque la de arriba viene con 1300 y la de abajo está con 2200. No sé si hicieron bien la operación, pero la dejaremos ahí. Entonces, quiere decir que yo debo de afectar tanto a las columnas como a la carga promedio, que le hemos vuelto una carga constante abajo, por un factor, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar primeramente la carga promedio modificada. ¿Ya? Vale, si vamos a encontrar esta carga promedio que hemos encontrado antes, pero a esta la vamos a modificar, ¿no? Modificado, vamos a ver. Y esa no va a ser otra cosa que la carga promedio que teníamos antes, que es 36,925, multiplicarla por la relación de la carga promedio dividido entre la reacción promedio. Entonces, la carga promedio es de 1832.367 y la reacción total era de 2284.734. ¿Cuánto les sale a esos jóvenes, señoritas? 29,614. 29,614 kilonewtons metro cuadrado. Y para afectar a las columnas, vamos a hallar un factor que puede ser de reducción o de ampliación dependiendo de las cargas, ¿no? Arriba vamos a colocar la carga promedio, que para nuestro caso es 1832, y abajo vamos a poner la carga que era, vale decir 1380. ¿Cuánto les sale eso, jóvenes? $1,327. 1,327. Por lo tanto, en la columna 1, yo voy a tener una carga que anteriormente era de 400, entonces va a ser 400 multiplicada por este factor, va a decir 1,327. ¿Cuánto le sale eso? De igual manera vamos a hacer en las otras columnas, multiplicar por el mismo factor, ¿verdad? Columna 1, columna 2 y columna 3, si no me equivoco. El siguiente era 420, si no me equivoco, y este era 460. 530,8 el primero. 530,8. $690.04. 610.42.
Todas estas en kilonewtons. Si se fijan ustedes, pasó lo siguiente. Con toda esta operación que hicimos, lo que hicimos es lo siguiente. Vamos a volver a la gráfica anterior. Me dice que yo acá en la sumatoria total tenía 1380, que viene de arriba. De abajo hemos calculado ya para el rojo, olvídense del azul, para el rojo, que es una lineal, hemos calculado que suben, ¿dónde está? 2284, ¿no? Y eso indicaba que no está en equilibrio, porque acá 1000 y acá es 2000, ¿verdad? Entonces, lo más lógico para encontrar un equilibrio va a ser que al que tenga menos le dé un poco más, ¿verdad? Al que tenga menos yo le aumente. Y al que tenga más lo rebaje, ¿no? Esa sería una distribución, digámosle, equitativa. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el promedio está disminuyendo. ¿Recuerdan que era el que daba más? Esto me va a generar 2000 tantos, ¿no ven? En la dirección total, cuando multiplicábamos el Q promedio por el área, me daba 2000 tantos. Ese me daba mucho. Entonces, para que se equilibre, hay que quitarle al que tiene más, ¿no? Lo quitó. De 36 lo bajó hasta 29. Y arriba, que teníamos poco, simplemente llegábamos a los 1300, hay que aumentarle, ¿no? Para que llegue a un equilibrio. Entonces, eso es lo que pasó. Se aumentó. No necesariamente pasa esto, ya jóvenes, porque las fajas son diferentes, las cargas son diferentes, ¿no? Tanto en tensión como tanto en las tensiones o como en las cargas de las columnas son diferentes en cada faja, ¿ya? ¿Podría existir fajas similares? Podría, ¿no? Pero van a ser diferentes. Eso implica de que este factor en cada faja va a ser diferente. En este caso nos dio mayor a 1. Eso que quiere decir que va a incrementar a las cargas de la columna. En algún caso va a pasar lo inverso, ¿ya? Que va a aumentar en la reacción y va a disminuir en las columnas, ¿no? Entonces puede darse los dos casos, ¿ya? Eso que quede claro. Para nuestro caso ha pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora mi nuevo sistema es el siguiente. Voy a dibujarlo acá abajo. Se lo estoy haciendo así para que esté bastante claro. Tengo la losa. Acá debajo tengo una reacción que la hemos vuelto de rojo, por cierto, lo voy a mantener el color. Una reacción que era en principio promedio, pero a ese promedio le hemos corregido, vale decir, ¿no? En este lo hemos llamado modificado. Y además teníamos columnas que vienen, den cuenta que no está al borde, sino que está a 0.25, ¿de acuerdo? Tenemos columnas, en este caso 3 para mi sistema, que están ubicadas de acuerdo al gráfico de la losa. Enseguida vamos a colocar las dimensiones cuando nos sea necesario. En el que acá ya no tenemos 400, sino 530.8. Acá tenemos 690.04. Acá tenemos 610.42. Y acá vamos a tener 29.614, ¿no? 29.614. En esta es kilonewtons metro cuadrado. Y estas son simplemente kilonewtons, ¿no? Ahora sí, les pregunto, ¿este sistema estará en equilibrio? Jóvenes. ¿Este sistema está en equilibrio? Sí, ingeniero. Tendría que estarlo, ¿no? Porque todo el procedimiento que hemos hecho es para llegar al equilibrio. ¿Ya? Tendría que estarlo.
Debe estar tal vez ahí con un error de decimales, tal vez, que no es muy importante, pero tendría que estar. La sumatoria de fuerzas arriba, ¿cuánto les da? 1831,26. 1831. De abajo, ¿cuánto les da la carga de acción? Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar 29,614 por la longitud total, que es 16,5, y por el ancho de faja, que es 3,75. Entonces, esa operación, ¿cuánto le sale? 1832.36. 1832. Si se fijan, ahí hay una pequeña variación de 10 decimales, que les dije que ya depende de cuántas decimales manejemos en el camino, porque vamos perdiendo generalmente decimales, y ahí es donde esas decimales básicamente van a quedar para que si es, ¿no? Dependiendo de nosotros, usamos más decimales, vamos a tener mayor precisión. Usamos todas las decimales, vamos a tener, lógicamente, el si es de total, ¿verdad? Va a ser igual arriba como abajo, ¿ya? Jóvenes, eso que quede claro. Un sistema en equilibrio implica de que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Una sumatoria de momentos igual a 0. ¿No? Eso es algo que les han enseñado en análisis estructural o estabilidad estructural, no sé cómo le llaman en la universidad, en esas materias que hemos empezado al principio a ver diagramas de momentos, ¿no? O inclusive en física del colegio, ¿no? Hemos aprendido que la primera ley de Newton me dice que toda la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, para que algo esté en equilibrio tiene que estar en 0. Ahora sí, este sistema podríamos decir que está en equilibrio, ¿no? Dependiendo de las decimales que nosotros usemos, vamos a poner totalmente en 0, ¿no? No nos vamos a preocupar por decimales. Bien, tratemos de manejar la mayor cantidad de decimales para que precisamente no tengamos este problema. Aquí podríamos manejar con 3 decimales tal vez, si es que así lo permiten, ¿no? Y tal vez aumentar la precisión, ¿no? Podríamos hacerlo. Bien, entonces, partiendo de este diagrama que ahora sí está en equilibrio, ustedes ya pueden graficar el diagrama de momentos, ¿no? Eso es lo que se les ha enseñado les decía, análisis estructural, ¿no? Ya sea por cualquier método, el de ecuaciones, que es el más usado, vale decir, hago una sección aquí, planteo la ecuación en este tramo y grafico esa ecuación, ese va a ser mi diagrama de momentos, ¿no? También puedo graficar la cortante, ¿no? La ecuación de cortante también se puede hallar, y lo hago para este otro tramo, otra ecuación, para este pequeño tramo también será otra ecuación, y para este otro pequeño tramo también será otra ecuación. Ese es el método, digámosle, el más largo, ¿no? La forma de hacer más larga de realizar este diagrama. Yo les dije en la clase anterior, les voy a, no sé si recordar a los que saben y plantear a los que no saben, porque nadie me ha dicho nada. Los que gustan pueden hacer por ecuaciones, si no se compliquen. Para mí, el método que hagan para la hora de graficar el diagrama de momentos está bien. Lo importante es que lleguen al diagrama de momentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice este método? Me dice que yo debo agarrar una recta. Primeramente voy a graficar el diagrama de cortantes, ¿ya? Con mis conocimientos previos de lo que es un diagrama de cortantes, voy a graficar primeramente el diagrama de cortantes, ¿no? Estoy viendo de que mi sistema es un sistema, imagínense que esto es una viga, imagínense, porque no es una viga, ¿verdad? Saben ustedes que no es una viga. Entonces, imagínense que yo tengo esta viga. Lo primero que vamos a hacer es acá un poco traducir o hablar el mismo idioma, tanto las cargas de arriba como las cargas de abajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que acá yo tengo cargas puntuales, perdón. Y esta carga es superficial, ¿verdad? Y se acuerdan que yo para hacer un diagrama de momentos, yo en estas cargas tenía que hacer una carga lineal. Esta es carga superficial, como me lo dice su unidad, ¿verdad? Es fuerza sobre una superficie. Entonces yo tengo que volver una carga lineal para que pueda trabajar en mi diagrama de momentos. Por lo tanto,
¿Qué deberé hacer yo para que esta carga superficial se vuelva una carga lineal, jóvenes? ¿Qué debo de hacer? Multiplicar por el ancho de banda y por la longitud, ingeniero. Ahí estamos cerquita, a ver. ¿Alguien más tiene una respuesta? ¿Alguien más tiene una respuesta? ¿Qué debe hacer yo para que se haga carga lineal? Inge, multiplicar, sin multiplicar la distancia del punto A al punto C por el ancho de la banda. No. Los jóvenes. Jóvenes nobles de buen corazón. ¿Qué debo de hacer para volver esa carga? Son conceptos básicos, jóvenes. Pero bueno, como siempre, haciendo quedar mal a su docente de análisis estructural, ¿no? Lo más probable es que también luego me hacen quedar mal a mí con temas de fundaciones, ¿no? Porque lo más seguro es que igual no responden nada cuando les preguntan sobre fundaciones o sobre mecánica de suelos. Típico. Se los he dibujado ahí en 3 dimensiones, jóvenes, para que por lo menos entiendan. Ya me he tomado el trabajito de dibujar. Voy a dibujar con una línea verde la línea de eje. ¿No? Ahí está. Me he dado el trabajito de dibujárselos en 3 dimensiones. Tenemos una losa. No he dibujado el espesor de la losa. ¿Ya? Ahí está ahí el espesor de la losa entre los dos, ¿verdad? Tengo las cargas que están arriba, que son puntuales, las de abajo, que es una carga superficial, porque está sobre metro cuadrado. Carga superficial sobre metro cuadrado, ¿verdad? Quiero volverlo lineal, ¿no? Esto inclusive han aprendido en lo que es hormigón armado, ¿verdad? Área de aporte, creo que le llamaban ustedes, ¿no? En hormigón armado, en losas de entrepiso. Pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar para que esta carga, que es una carga superficial, porque está en esta forma, se vuelva una carga lineal, ¿no? Que va a tener que ir sobre este eje, ¿no? Para que estén en el mismo eje los dos y podamos hacer análisis de portantes. Va a ser una carga que la voy a dibujar también acá, jóvenes, que va a tener esta forma que está con verde ahí. Ya, jóvenes, lo estoy haciendo chubi para ustedes. Así como me enseñaba mi profesor de matemática en colegio, ¿no? Tratando de hacer lo más didáctico posible. Tengo una carga superficial que está ahí de rojo para ustedes. Lo tengo que volver en una carga distribuida que está ahí en verde para ustedes en la gráfica esta. Zooms, que ahí lo voy a hacer más grande. Esta de roja, que es superficial, lo tengo que volver en una que es lineal, que está ahí en verde. ¿Por cuánto debo multiplicar? Todo por el ancho de banda. 16.5. Por su distancia, Inge. Lógicamente es con una distancia, pero ¿cuál distancia? Y no es 16.25 o 26.5. Ya, ubíquense bien, está ahí el gráfico, jóvenes. Está ahí el gráfico para que se ubiquen. Área de aporte, a ver, recuérdense de área de aporte, lo que han aprendido con área de aporte. Por el ancho de banda, ingeniero, 3.75.
por 3.75 por el ancho de banda. ¿No ven? ¿Por qué? Porque todo lo que está acá tiene que ir a trabajar a esta línea. Todo lo que está acá tiene que ir. Todo esto está aportando, ¿verdad? Y todo esto está aportando. Para que se vaya a esta línea, aporto de acá, aporto de acá. No será más que multiplicar por esta distancia de acá, acá. Y eso es precisamente 3.75. Si yo hacía el contrario que me estaban diciendo, 16 puntos, que es esta otra, voy a hallar una línea que sea en este sentido, ¿no? Y no voy a poder analizar una carga lineal en este sentido, hacer comparaciones con estas que están en el otro sentido, ¿verdad? Ahí estamos pateándonos en lo que es equilibrio de sistema, ¿no, jóvenes? Entonces, que quede claro, ¿ya? Espero que por lo menos estén aprendiendo algo de estructuras también acá, aparte de lo que es esto. Entonces, como lo he puesto de verde, esa carga de verde ya va a ser la multiplicación precisamente de eso. Me multiplican 29,614 por el ancho de banda 375. ¿Cuánto le sale? 111.05 Bien. Esto va a estar en kilonewtons metro sobre metro. Esta es superficial, esta es distribuida linealmente. Carga lineal le llamamos nosotros. Distribuida superficialmente, distribuida linealmente. Sobre una superficie, sobre una línea. ¿Ya, jóvenes? Superficie en rojo, línea en verde. Jóvenes, lo básico para un ingeniero no lo están pudiendo hacer. Espero que se accionen hasta que se titulen, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí puedo hacer lo que es azul con lo que es verde, puedo hacer equilibrio, porque no podía hacer, pues, antes un superficial con un puntual, y eso no existe. No sé, ¿alguien le ha enseñado tal vez a hacer un superficial con un puntual? No se puede. Sí puedo hacer lineal con puntual, ¿ya? Entonces, y eso es lo que voy a hacer. El método consiste en lo siguiente. Y me trazo un eje, lógicamente sabemos que este eje es cero. Saben que el eje siempre es cero cuando partimos el diagrama de cortantes. Les decía, primero vamos a partir de las cortantes. Vamos a analizar la cortante en este punto. ¿Cuánto será aquí en el borde de la losa? Jóvenes, ahora sí. Hoy día sí que vamos a explotarles lo que es su análisis estructural. ¿Cuánto es el cortante acá, jóvenes? En este punto. Imagínense que esto no tiene espesor, es una línea, como les han enseñado a ustedes, ¿verdad? Una línea, carga, 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 carga distribuida. Bueno, ustedes lo veían inversos, ¿recuerdan? Aquí esto era de acción, de acción, de acción, y esta era la carga distribuida, así lo veían. Está volteado, ¿no? Si quieren ustedes, denle un giro de 180 grados, no sé si se puede hacer en mi pizarra, a ver, voy a intentar hacer. Creo que no se puede. ¿Cuánto es el cortante en este punto? Jóvenes. No me digan que no saben cuánto es el cortante en ese punto. Les vuelvo a repetir una vez más. Lo que se les enseña es para que aprendan, no para que de un día hacia el otro lo olviden y una vez aprobada la materia, ya me salvé y ya. No, jóvenes, lo que están aprendiendo es para que puedan trabajar tranquilamente. Yo, sincero, encuentro un ingeniero en mi camino y le pregunto cuánto es el cortante en la punta del volado de esta losa y no me sabe responder, ahí sí que lo boto. ¿Cuánto es el cortante en ese punto? Se los voy a hacer más chubi todavía. Imagínense que esa viga es una línea en el que yo acá voy a representarlo como si fuese un apoyo, ¿verdad? Así les han enseñado a ustedes. Acá tengo otro apoyo. Y acá yo voy a
imaginar otro apoyo. ¿Por qué? Estoy asimilando, tratando de igualar, hacer comparaciones para que yo pueda entender mejor. Esta carga va a ser, estoy volteando ya el sistema desde ya, que quiere decir que esto estoy colocándolo, todo lo que está en verde ahí, jóvenes, es para que reaccionen ustedes y me empiecen a decir qué pasa, ¿no? Acá tengo esa carga que lo he puesto ahora arriba. Estas que antes eran, que en nuestras materias hemos aprendido que estas son reacciones, ¿verdad? Reacciones, ¿no? Carga distribuida, reacciones en los apoyos, es similar a esto. Lo único que está girado, ¿no? 180 grados, totalmente volteado. Si lo ven de así, ahora sí se dan de cuenta, acá hay un pequeño voladito, que en teoría es 0.25, de acuerdo a nuestras dimensiones de losa, ¿no? En este voladito pequeño nosotros tenemos 0.25. ¿Por qué? Porque estamos analizando aquí y aquí tenemos un pequeñito volado, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto es el cortante en esta punta del volado? Es un volado pequeño, pero es un volado al fin. ¿Cuánto es el cortante ahí, jóvenes? ¿Los aplazo? Partimos de cero, ingeniero. No es partimos de cero, sino que el cortante en ese punto es cero. ¿Por qué? Si hago una sección en la nada, no hay nada, ¿verdad? Lógicamente. Entonces, partimos de cero. Cortante igual a cero. Por lo tanto, aquí es cero. Luego, voy avanzando. Vamos a hacerlo con esto. Vamos avanzando. En este tramito no tengo carga más que esta carga de acá, que para mi gráfica real va hacia arriba. Vamos a ir hacia arriba, ¿no? ¿Y cuánto va a ser ese valor? Ese valor va a ser la base por la altura. La base es 0.25, la altura es 111, y eso lo voy a tabular acá, me lo voy a colocar con ya un bolígrafo negro. 0.25 por la altura. ¿Cuánto sale, jóvenes? 27,76 kilómetros. 27,76. Como en este tramo, espero que estén siguiéndome, ¿no? El método de graficar. Como en este tramo tengo carga lineal, saben ustedes que sube un nivel en cuanto a la ecuación, ¿verdad? Si esto era constante, va a decir una simple C. En la siguiente, en cortante, este se va a volver lineal, con una pendiente, ¿no? Por lo tanto, va a ir de 0 hasta el valor que acabamos de sacar. Y lo voy a poner acá pequeñito nomás. Con una recta. ¿Por qué una recta? Porque es lineal, ¿no? Y ese valor es igual a 27,76. 27,76. Va a depender de ustedes el tema que cierre con el tema de las unidades, ¿no? Tenemos, acá vamos a ir. Hemos llegado hasta este punto. Acá esta carga, ustedes saben que me hace bajar al cortante, ¿no? Por lo tanto, como estaba acá con este valor, voy a esos 27,76 que tenía, le voy a ir con negativo hacia abajo y ese valor es de 530.8. 530.8. ¿Cuánto les sale a esos jóvenes? 503.04. Menos 503. Negativo. Negativo. Muy importante el signo, porque implica que yo estaba acá con positivos, me voy a bajar hasta, abajo, ¿no? Me perdonen la redundancia, bajar hasta abajo. No lo voy a hacer tan a escala por el tema de espacio en mí. Entonces bajo hasta ahí, y eso es 503.04. Estamos graficando el cortante, ¿no ven? Recuerdan ustedes que ya una vez que tenemos las reacciones es más fácil graficar el cortante, ya tenemos todo el sistema cerrado y simplemente es 500, hacer el diagrama de cortantes, 503.04.
503.04. Luego, estamos en este punto. Vale decir acá. Todo este tramo solamente hay una carga distribuida hasta llegar al apoyo. Y esa carga distribuida me afecta ¿en cuánto? Yo tenía 503,04 negativo y como para mi caso está yendo hacia arriba, lo voy a poner positivo. Y va a ser igual a ¿qué? Base por altura. La base es 8 y la altura es 11,5. 8 por 111, perdón. Es 111,05. ¿Cuánto le sale esa operación, jóvenes? $385,36. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha ido hasta los positivos, ¿no? Hasta este punto, hasta acá, yo he llegado ya con positivos, por lo tanto, mi cortante acá va a ser positivo. Y, como les dije, no está tan a escala, pero... Y como esto es constante, sube un grado y se va a volver una recta con pendiente, ¿no? Y ahí tenemos igual a un valor de 385,36. Fácil, ¿no? Luego acá tenemos una fuerza que viene hacia abajo. Por lo tanto, esos 385,36 que tenía en cortante va a afectar en el sentido negativo 690,04. 690,04. Por favor. Menos 304.68. Menos 304,68. Por lo tanto, se va a ir de acá hasta hacia abajo, ¿no? A los negativos. Voy a tratar de hacer algo. Y a partir de eso, tengo carga distribuida, ¿no? Y va también en constante, por lo tanto, voy a tener que hacer actuar esa constante, ¿no? Menos 304,68 en sentido positivo, porque estas están subiendo hacia arriba, va a ir base por altura. Base 8, altura 111. ¿Cuánto sale? $583.72. 580 y 583.83 y 72. Disculpen, vísteme nuevamente toda la cifra. 583.72. Gracias. Estamos hablando todo en kilómetros, ¿no? Ahora, entonces me va hasta ese valor. Tengo que ir hasta ese valor. Me voy a ir con una recta desde acá hasta positivo 500. No me voy a ir hasta arriba seguramente. Y ahí es 583,72. Acá teníamos 304,68, ¿no? De acá tenemos una carga de 600 que va en el sentido negativo. Por lo tanto, a estos 583,72 le vamos a quitar la negativa, que es 600, me olvidé, 10,42. 10,42. Jóvenes. Menos 26,7. Menos 26,7. Va a ir hasta por acá más o menos. Vamos a 26,7. Y finalmente tenemos una pequeña carga, un pequeño tramo de 0,25 con carga constante de 111. Por lo tanto, a lo que yo tenía menos 26,7, le voy a sumar porque va hacia arriba 0,25 la base, la altura 111,05. Jóvenes. 1,06.
1,06. En teoría, eso tenía que llegar a ¿cuánto? Para que cierre. A 0. A 0, ¿verdad? Aquí en la pérdida de decimales, y aquí trabajemos con muchas más decimales, podríamos llegar a el cierre, ¿verdad? Si ustedes verifican acá empezando a trabajar acá con más decimales, acá también en esas multiplicaciones aumentar más decimales, a la hora vamos a llegar a básicamente 0, y algo más, ¿no? Tiene que cesar a 0. Por el tema de decimales no cesó, ¿no? Y ahí es cuando un sistema está básicamente en equilibrio. Ese es el diagrama de cortantes, jóvenes, ¿no ven? Así les han enseñado, supongo, también a ustedes, ¿o no? Estas son positivas, estas son negativas. ¿Sí o no?